Hola, muy bienvenidos nuevamente a la serie El amor en tu camino de vida. En el programa pasado desarrollamos una temática que bien podría interesar a hijos como padres. La temática que vamos a desarrollar hoy también, y quizás pueda interesar más a los padres que a los hijos, aunque también a jóvenes que estén por casarse. Lo que voy a compartir contigo y que los jóvenes de Grupo Sólido me han planteado es algunos criterios básicos para la educación de un ser humano. Cómo desarrollar la maduración de un hijo. Cómo desarrollar la capacidad de amar. Porque volvemos a un tema que he reiterado en muchos programas. Hay que partir para muchos aspectos de la vida de la gran pregunta, desde la gran pregunta. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? Según cómo uno responda a esta, la gran pregunta, vive sus relaciones de amistad, familiares. Por eso hay una pregunta para un padre, para una madre básica, que es ¿para qué educamos? Y la pregunta ¿para qué educamos? Está muy relacionada con esta otra, la pregunta básica, ¿cuál es el sentido de la vida? Si el sentido más profundo de la vida es amar, en vertical a Dios y en horizontal a nuestros próximos, entonces el sentido más profundo de la educación de un hijo es desarrollar su capacidad de amar. Yo y ustedes conocemos muchas personas que se han desarrollado técnicamente en su correspondiente profesión en forma realmente destacada. Pero también muchos de esos que tienen gran desarrollo técnico, y no estoy para nada en contra de eso, pero digo que no es suficiente, muchos desarrollados solo técnicamente, profesionalmente, por ejemplo, son excelentes delincuentes. Y en la tarde de la vida, cuando termine el tiempo, cuando nos morimos y nos examinen en el amor, como decía San Juan de la Cruz, fracaso. De manera que es muy importante para un padre y una madre, para ti joven que quizás te preparas para casarte, tener muy claro cuál es el sentido más profundo de la educación. Bien, pero ¿cómo desarrollamos la capacidad de amar de nuestros hijos? Hay determinados presupuestos que quiero compartir contigo. El primero, ya hemos hablado también algo de este punto, es la autovaloración de sí mismo, la humilde valoración de sí mismo, es decir, la realista valoración de sí mismo. Reconocer nuestras fortalezas, que un hijo vaya conociendo sus fortalezas, pero también sus debilidades. ¿Para qué? Para corregirlas, para rectificarlas y de esa manera poder crecer. De manera que la autovaloración de sí mismo es muy importante en el proceso madurativo de un ser humano. Personas con déficit de valoración de sí mismo tienen déficit para amar y por lo tanto para madurar. Otro factor de maduración o de desarrollo de la capacidad humana de amar es la identificación de lo propio. El ideal de cada ser humano está inscripto en su realidad, en la realidad de sus talentos, de su vocación, de su misión. Uno puede dar lo mejor de sí, uno puede ser la mejor versión de sí mismo si es guiado por los padres, por los educadores, en el desarrollo de sí mismo en la línea de lo propio. ¿Cuántas veces, quizás con la mejor intención, padres y madres proyectamos en nuestros hijos lo que quisimos ser, hacer o tener y quizás no lo logramos para que lo logren nuestros hijos? Tienes que ser abogado
porque tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo son abogados y tiene vocación de empresario, de médico, de comerciante. En la Argentina, un hijo no le gusta el fútbol, o en otros países de Latinoamérica, y quizás le gusta la natación, y puede ser un excelente deportista en ese deporte. Ayudar a un hijo a identificar lo propio de sus gustos, de su hobby, de su deporte, lo propio de su vocación, es otro factor importantísimo en la maduración o en el desarrollo de la capacidad de darse, de amar. Hay un factor que quisiera compartir contigo que he vivido en carne propia, especialmente en mi familia. Voy a contarte una experiencia personal, familiar. ¿Cuál es este presupuesto? Es lograr que nuestros hijos experimenten el bien y el gozo de los valores. Los valores humanos son muy atractivos y a veces es un atajo importante en el proceso educativo de un ser humano, de un hijo, no solo dar una explicación teórica de un valor, sino generar las circunstancias para que el hijo viva ese valor. No es lo mismo explicarle a un hijo que la generosidad es importante y lo que es la generosidad, que generar una oportunidad para que el hijo sea generoso, para que el hijo sea solidario. A veces nosotros los padres estamos pendientes exclusivamente de las notas escolares de un hijo, pero se nos escapa circunstancias como que nuestro hijo tenga la sensibilidad para ir a la casa del compañero que se enfermó para darle las tareas o lo que han desarrollado esa semana en la escuela. Es decir, generando la posibilidad de que un hijo experimente el valor, ahorramos mucho en el proceso de educación ético que es clave en el proceso de desarrollo del amor. Y la circunstancia personal que quería contarles es la siguiente. Durante algunos años, mi familia, es decir, mi esposa, yo y mis hijos, tuvimos la oportunidad con otras familias de ir a misionar juntos. Me acuerdo cuando mi esposa me lo propuso por primera vez, era el mes de diciembre, en la Argentina el mes de diciembre hace calor, uno está cansado del año. Les soy sincero, no me atrajo la propuesta. Además, el lugar de misión era el norte de Argentina, la selva, Misiones, la provincia de Misiones, donde están los aborígenes guaraníes. Pues fuimos con nuestros hijos y estuvimos una semana, no fue una semana de confort, dormimos en el piso duro de una escuela que era nuestro refugio y no fue el clima el adecuado, hizo bastante calor, había bastantes insectos. Sin embargo, recuerdo perfectamente cuando nos íbamos, cuando terminó la misión, que mi hijo mayor me dijo: papá, el año que viene podemos ir a cualquier lado, pero primero aquí, volvamos aquí. ¿Cómo? ¿Qué había pasado en ese hijo mío? Había tocado, había experimentado el gozo de darse, de trabajar por Cristo, de evangelizar. Ya no había que explicar de qué era la caridad, la había vivido. Por lo tanto, creo que este es un factor importante en el proceso educativo de un ser humano. Que un hijo experimente el bien de los valores, viviéndolos y no solo conociéndolos intelectualmente. Otro factor de maduración, la disposición al esfuerzo. Si no vamos generando esa disposición en nuestros hijos conforme a sus responsabilidades propias de su edad, la escuela, no los hacemos madurar, porque todo lo que vale la pena en la vida implica esfuerzo, también amar. Sentido de responsabilidad, que respondan por sus decisiones y acciones, que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Si un hijo se decidió un año tomarse un año sabático
y se lleva todas las materias, que tengan las mismas vacaciones que sus hermanos que se esforzaron en ese estudio, no le hacemos el bien. Tiene que tener una consecuencia, es decir, no has estudiado durante el año, estudiarás en las vacaciones, o por lo menos parte de las vacaciones. La responsabilidad, que puedan responder por sus decisiones y acciones libres. Otro factor de maduración, el compromiso. También todo lo que vale la pena en la vida implica el compromiso y también, como hemos visto a lo largo de esta serie, el compromiso de amar, el compromiso de querer, propio del matrimonio, que genera una relación sólida, sustentable, conservable, desarrollable. Otro de los presupuestos del desarrollo de la capacidad de amar, es decir, de la maduración de un hijo, que quisiera compartir contigo, es la fe. La fe es un don y por lo tanto no podemos los padres imponer a nuestros hijos la fe. Podemos, como otros valores, atraer a la fe desde el testimonio, desde la vivencia de la fe, pero también podemos generar las circunstancias familiares para que ese don pueda arraigar en tierra fértil. Hay muchas prácticas de fe, concreciones de la vida de relación con Dios que podemos vivir en la familia. Algunas muy simples como la bendición de la mesa, rezar en familia, si es posible el rosario, sino una oración más corta al finalizar la cena, en el momento de la tertulia familiar, una bendición para el viaje, una oración en los viajes, el ir a la misa juntos, misionar en familia, realizar actos solidarios en familia. Nada une tanto a la familia como hacer el bien juntos y orar juntos. Una vez la Madre Teresa me dijo eso, la familia que reza junta permanece unida. De manera que ofrecer la posibilidad de la fe a nuestros hijos creo que es uno de los dones, de los regalos más grandes que podemos dar, porque quien tiene fe obviamente tiene una motivación, una energía para vivir bien, para amar, para superar obstáculos, que quien no tiene fe, que obviamente es más vulnerable. Le podemos dejar quizás a nuestros hijos pocas cosas, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de una capacitación, pero el gran regalo que le podemos dejar a un hijo es la fe en Dios, la fe en la Iglesia Católica, la fe en Jesucristo. Eso también quería compartir y creo que es un gran presupuesto del desarrollo de maduración de un hijo. Otro factor importante es la empatía. Tener la capacidad de alegrarse con las alegrías del prójimo y de entristecerse con las tristezas del prójimo. Podría mencionar finalmente, la enumeración no es exhaustiva, pero para ponerle un punto final, la capacidad de enfrentar el fracaso, que las cosas no nos salgan bien, porque en la vida todo no va a salir como deseamos y queremos. Y si un hijo no va experimentando que el fracaso es quizás una oportunidad para crecer, para rectificar, no lo estamos ayudando, no lo estamos educando. Bien, tenemos entonces el sentido más profundo de la educación, desarrollar la capacidad de amar de nuestros hijos. Hemos hablado de estos presupuestos para desarrollar esa capacidad de amar. La autoestima realista, la identificación de lo propio, la experimentación del bien de los valores, la disposición al esfuerzo, el sentido de responsabilidad, el sentido de compromiso, la empatía, la capacidad de enfrentar la frustración. Pero ahora vamos a la gran pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo desarrollamos estos factores? Tengo una buena noticia y una mala noticia para compartir contigo. Empiezo por la mala. No hay recetas. No hay recetas para educar a un ser humano. No hay recetas para educar a un hijo. ¿Por qué? Porque no somos individuos en serie de una especie.
somos creaciones de realidad inédita, inédita por Dios. Y eso basta comprobarlo en nuestro ADN, en nuestras huellas digitales y en nuestras caras. Por lo tanto, no podemos educar en serie. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? No entiendo. A todos mis hijos los eduqué igual. Bueno, quizás ese fue el error. Porque había que atender a la diversidad de cada hijo, la diversidad de temperamento, de personalidad, de sexo, de edad, de circunstancias. Es decir, hay que educar a los hijos desigualmente. Por supuesto, con los mismos valores, pero adaptándose a cada uno de los hijos. Esta es entonces la mala noticia, no hay recetas. ¿Cuánto desearíamos los padres tener la receta? Pero ahora viene la buena noticia. Para educar a un hijo hay dos criterios básicos. No 102, ni 22, ni 52, dos. ¿Y cuáles son esos dos criterios básicos? Autoridad y calidez afectiva. Yo diría autoridad adecuada y calidez afectiva adecuada. Adecuada que a la edad del hijo, a la personalidad del hijo, al sexo del hijo, a las circunstancias familiares. Los expertos han estudiado y distinguido 4 estilos educativos y uno de ellos señalándolo como el óptimo para desarrollar la capacidad de amar, los presupuestos de maduración que hemos analizado antes. Los distintos estilos educativos, que a veces en la realidad no se dan en forma químicamente pura, sino combinados, son distintas combinaciones de estos dos criterios que he señalado, autoridad y calidez afectiva. Empecemos por el óptimo. Empecemos por el estilo educativo que mejor puede promover la maduración de un hijo, el estilo autoritativo. ¿Cómo es la autoridad en el estilo autoritativo? Es firme. Ni rígida ni débil, firme. Es una autoridad con comunicación bidireccional, es decir, en dos direcciones. Hay diálogo. Diálogo significa di a dos, logos, razón, buscar la razón de a dos. El padre y la madre fijan criterios, pautas, normas, límites, pero sobre todo cuando se trata de hijos adolescentes, se da explicación de esas pautas y criterios. Por lo tanto, la comunicación es en dos direcciones. Los padres lideran, guían, pero también escuchan a sus hijos. Te quedás sin fútbol el fin de semana. Papá, con esa sanción estás castigando a todo el equipo. Tenés razón, me equivoqué, voy a pensar en otra cosa para ayudarte a vivir el valor que no viviste, porque la sanción tiene ese objetivo, o debería tener esa intencionalidad educativa, ayudar a un hijo a vivir el valor que no vivió. Llega Juancito, se toma toda la jarra de naranja que habíamos preparado para todos sus hermanos. Pues si no entiende el valor de compartir, pues puede ayudarle el que durante esa semana exprima naranjas para sus hermanos. La sanción tiene un sentido, que es ayudarle a vivir un valor. El estilo autoritativo, además de implicar una autoridad firme con comunicación y con diálogo, tiene calidez afectiva. El chico se siente querido. Por eso el desarrollo o la posibilidad de desarrollar todos los presupuestos que vimos antes es óptimo, porque se desarrolla la autovaloración de sí mismo a través de la calidez afectiva, el sentirse querido, y a través de una autoridad firme se desarrolla la disposición al esfuerzo, el sentido de responsabilidad, el sentido de compromiso, se procura el bien objetivo, la identificación de lo propio del hijo. Es el estilo óptimo. Vayamos a otro estilo, el estilo autoritario. ¿Cómo juegan los dos criterios que venimos analizando, la autoridad y la calidez afectiva? El estilo autoritario de paternidad o maternidad tiene déficit de calidez afectiva.
Y la autoridad no es firme sino rígida. ¿Qué significa la autoridad rígida? Que la comunicación es unidireccional. Se hace lo que yo digo. Y eso no solo dicho a un chico de 4 años, que puede ser válido, sino dicho a un adolescente. Sin posibilidad, sin darle la posibilidad de escucharlo. Y sin focalizar en el bien objetivo del hijo, muchas veces proyectando el bien subjetivo, lo que el padre y la madre con la mejor intención quizás cree que es el bien. Entonces este estilo tiene un déficit, el déficit de la calidez afectiva, que puede generar déficit de autoestima, de autovaloración de sí mismo. Y en cuanto a la disposición al esfuerzo, el sentido de compromiso, puede generar aparentes buenos resultados en las edades de la infancia, porque la obediencia, el hacer lo que hay que hacer, se hace sobre la base de la sumisión y el miedo. Pero puede haber grandes sorpresas y rebeldías en la adolescencia, cuando el hijo deba decidir el hacer propio o no los valores de sus padres. Vamos al estilo permisivo. ¿Cómo juegan los dos criterios, autoridad y calidez afectiva? En el estilo permisivo hay calidez afectiva, pero la autoridad no es ni firme ni rígida, sino débil. Yo categorizaría o calificaría a este estilo diciendo es el estilo en el cual el chico hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Hable la nevera, a la heladera cuando quiere, ve televisión hasta cuando quiere, se va cuando quiere, vuelve a cualquier horario, hace sus tareas cuando le apetece, cuando quiere, cuando desea, hace lo que quiere. Y el verbo que más conjuga es pedir. Y no siempre lo que pide un hijo es lo que necesita, muchas veces es un capricho. Ahora, yo les pregunto, ¿generamos madurez para amar a través de un estilo educativo en el cual habituamos al hijo a conjugar el verbo pedir cuando el verbo amar es dar y darse? Ese hijo quizás llegará en algún momento a formar su propia familia, ¿y qué conjugará? El verbo pedir. Y quizás tenga dificultades para amar. Como la autoridad es débil, el estilo permisivo puede generar déficit también en la adquisición de valores, en la disposición al esfuerzo, en el sentido de compromiso, en la empatía. Por eso no es recomendable el estilo permisivo, aunque si nos vamos hacia atrás en el pasado, vamos a un estilo mayoritariamente autoritario, y si nos acercamos al presente, nos acercamos a este estilo, al permisivo, que está generando grandes inmadureces para amar. Finalmente, el estilo que más daña, que más obstaculiza la maduración de un ser humano es el llamado estilo abandónico. ¿Cómo juegan los dos criterios, autoridad y calidez afectiva? Pues el estilo abandónico tiene déficit de calidez afectiva y déficit de autoridad. El déficit de calidez afectiva genera déficit de autoestima en el hijo. El déficit de autoridad genera déficit de disposición al esfuerzo, sentido de compromiso, sentido de responsabilidad, identificación de lo propio, empatía, capacidad de enfrentar la frustración. En la realidad, algún margen de autoridad y calidez afectiva hay, pero lo que caracterizan los expertos a este estilo es que los padres no están focalizados en el bien del hijo, ni objetivo, que es lo adecuado, ni subjetivo, sino que están enfocados en sí mismos. Sería, en otras palabras, algo como lo siguiente: mira, haz lo que quieras en tanto no me compliques la vida. Quizá hay una sanción, pero que me beneficie a mí, que no beneficia al hijo, que no tiene intencionalidad educativa. Por eso este es el estilo que más daña. Los estudios sociológicos y psicológicos de muchas universidades hoy están revelando que la causa más profunda de fenómenos lamentablemente globales que vemos en distintos países en forma creciente, de aumento de la delincuencia juvenil, aumento de la violencia juvenil,
aumento de las adicciones al alcohol, a la droga, trastornos de personalidad, trastornos de alimentación, suicidio juvenil. Detrás de esos fenómenos hay estilos abandónicos. No quiero, y voy terminando con este tema que he tocado hoy, provocar en ustedes que están ahí sentimientos de culpa psicológica. La culpa psicológica para lo único que sirve es para la depresión, y la depresión hace mal. Lo que interesa es la culpa moral, la culpa ética para rectificar cuando uno se ha equivocado. Pero, por favor, misericordia. Misericordia con cada uno de ustedes. No quiero que después de esta explicación provocar en ustedes, padres que están viendo este programa, el efecto codazo o taconazo, viste, te dije. No, misericordia. Nadie nos educó sistemáticamente para ser padres y madres. Es curioso. Es curioso porque es uno de los temas que más nos importan. Lo que más nos importa en la vida son nuestros hijos, nuestros seres queridos, y en la avalancha de información que recibimos, no recibimos muchas veces estos criterios de los cuales hemos estado conversando. De manera que mi intención a través de tocar esta temática hoy es simplemente compartir con ustedes algunos criterios que nos pueden ayudar en este desafío, yo diría apasionante, pero también difícil, de educar a nuestros hijos. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.